Lección 1. Funciones de la lengua. Objetivo: el estudiante identificará las funciones de la lengua mediante diferentes intenciones comunicativas. Contenido. ¿Qué es la comunicación? Elementos en el proceso de comunicación. Funciones de la lengua. Función referencial. Función apelativa. Función poética. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso en el cual un individuo interactúa socialmente a partir de la transmisión de mensajes de información. Elementos en el proceso de comunicación. Para la comunicación verbal se requiere de interlocutores, un hablante o emisor y un oyente o receptor. El hablante envía un mensaje cifrado en un código. Este código puede ser a través de señas, signos o palabras. El oyente descifra e interpreta el mensaje y lo hace de manera pasiva, si solo lo recibe, o activa, si lo percibe y lo almacena. El mensaje, que es la propia información que el emisor transmite, se transmite mediante un canal. El canal es el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado. Imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, computadora, etc. y se perciben a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. La comunicación no se da aislada. Para que suceda, es necesario un escenario donde se produce el mensaje. Los interlocutores están dentro de una situación comunicativa, que puede ser en la sala, en la cocina, en la calle, en un restaurante, en el supermercado, etc. Dentro de cada situación de interacción existen intenciones comunicativas. El emisor quiere transmitir un mensaje al receptor, y viceversa. No obstante, estas intenciones deberán ser acordes entre los interlocutores, puesto que la comunicación no podría darse si alguien quiere hablar de economía y otro de deportes. En la comunicación escrita, un autor comunica sus ideas, sentimientos o experiencias al lector mediante un texto. Para ello se requieren los elementos necesarios que componen la situación comunicativa. Funciones de la lengua. La intención comunicativa, que predomina en la comunicación escrita, está determinada por algunas de las funciones de la lengua. En esta lección solo abordaremos tres: la referencial, la apelativa y la poética. Vamos a ver qué significa cada una. Función referencial. Es cuando se desea transmitir un mensaje que presenta hechos, datos y explicaciones con la intención de transmitir o comunicar un conocimiento con mayor objetividad. Esta función se presenta en los textos didácticos, las noticias periodísticas, los informes, las monografías, los postulados científicos, etc. Apelativa. Es cuando se pretende persuadir o convencer acerca de un punto de vista sobre cualquier tema. La función apelativa tiene como intención provocar una reacción, mantener atento a quien recibe el mensaje. Esta función se presenta en mensajes publicitarios, en el ensayo, discursos políticos, artículos editoriales y de fondo, y en artículos científicos cuyo fin es demostrar, mediante argumentos, la validez de una conclusión. Poética. Es cuando la intención es dar una impresión de creatividad, sensibilidad y cultura. Esta función se encuentra primordialmente en los escritos literarios como la novela, el cuento y la poesía. Pueden ser escritos en prosa o en verso. Lección 2. Formas del discurso. Objetivo: el estudiante distinguirá las formas discursivas del texto mediante los ejemplos que se exponen. Contenido. El texto, definición. Discurso, definición. Texto descriptivo. Texto narrativo.
Discurso argumentativo. Un texto es un conjunto de enunciados con unidad y coherencia, debe poseer sentido, coherencia, adecuación e integridad y es enviado de un emisor a un receptor. Para que el texto pueda ser comprendido por un receptor, debe contener la información necesaria y la presentación adecuada. Discurso. Definición. Se llama discurso a la expresión verbal de un mensaje que obedece a la necesidad de comunicación del ser humano y tiene una dependencia absoluta del contexto del emisor y el receptor. El proceso de selección de signos lingüísticos lleva siempre una finalidad de acuerdo con el interés del hablante. Clasificación de los textos. Un texto se clasifica de acuerdo con su intención comunicativa o por su forma discursiva. Texto descriptivo. El discurso descriptivo se da en cualquier tipo de texto. Presenta personas, objetos, lugares, principalmente sus cualidades y acciones, con la finalidad de que sean imaginados mediante los sentidos. Puede describir un objeto determinando su naturaleza, sus propiedades esenciales, origen, etc. Ejemplo. Texto narrativo. El discurso narrativo se caracteriza por estar estructurado en secuencias de espacio y tiempo, mediante las cuales presenta una historia o expone un suceso. Los géneros en los que se emplea la narración son el cuento, la novela, libros de historia, noticias que relatan un suceso, etc. En la narración el momento de acción se desarrolla en inicio, clímax y desenlace. Ejemplo. Discurso argumentativo. El discurso argumentativo se distingue por la opinión presentada por el autor, mediante comentarios, problemas y razonamientos. El discurso argumentativo puede contener la apología de un punto de vista, respaldado con argumentos fundamentados para convencer al receptor y una demostración con datos objetivos y verificables para sostener la hipótesis o tesis postulada. Una tesis es una aseveración, la cual existe cuando se toma una postura ante un problema. El argumento contiene los siguientes elementos. Planteamiento de un problema. Tesis que se sostiene. Argumentos que sustenten el problema planteado. Conclusión. Ejemplo. Lección 3. Gramática. Objetivo. El estudiante especificará las partes que integran una oración mediante ejemplos sugeridos. Contenido. La oración. Sujeto. Predicado. Se llama oración a la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Es decir, la oración es la palabra o conjunto de palabras con que se expresa una idea completa. Por ejemplo, todas las mañanas Lucas compra flores para su esposa. Una oración se compone de un sujeto y un predicado. El sujeto es quién o de qué se habla en la oración. El sujeto puede ocupar cualquier lugar en la oración. Lo importante es localizar el sujeto dentro de la oración. Para ello, se pregunta quién o qué hace la acción. Existen dos tipos de sujeto, explícito o expreso y el sujeto tácito o morfológico. Se llama sujeto explícito al que está escrito en la oración. El sujeto puede ser una palabra como Pedro, Marta,
Juan, etc. Pedro estaba muy disgustado. El sujeto tácito o morfológico en una oración puede suceder que el sujeto no esté escrito, pero la realidad es que está implícito en el verbo de la oración. Por ejemplo, estamos salvados. En este ejemplo está implícito que al decir estamos, nos referimos a nosotros. El predicado es lo que se dice del sujeto. El núcleo del predicado es el verbo, este nos indica lo que realiza el sujeto. Ejemplo, los médicos diagnosticaron el padecimiento de Martín. El verbo en esta oración es diagnosticaron. El verbo como núcleo del predicado puede estar acompañado por otras palabras, las cuales se llaman complementos u objetos y nos ayudan a comprender el sentido del verbo. Hay diferentes clases de complementos del predicado, los cuales son complemento directo u objeto directo. Quien realiza la acción del verbo es el sujeto, pero a veces la acción se transfiere a un objeto, en esos casos se le llama complemento directo o complemento del objeto directo. Para localizar el complemento directo, podemos preguntar al verbo ¿qué? Ejemplo, Luisa soltó el puñal. Para localizar el complemento directo, podemos preguntar al verbo ¿qué soltó Luisa? Complemento indirecto u objeto indirecto. Es cuando el sujeto que realiza la acción del verbo transfiere dicha acción a otro sujeto. Para encontrarlo le preguntamos, ¿a quién? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Manuel saludó respetuosamente a su jefe. Para saber cuál es el complemento indirecto en la oración anterior, preguntamos, ¿a quién saludó Manuel? La respuesta es, a su jefe, por tanto, es el complemento indirecto. Complemento circunstancial. Es cuando el verbo está acompañado por palabras que se refieren a tiempo, modo, lugar, finalidad, etc. Cada tipo de complemento circunstancial responde a su correspondiente pregunta, por ejemplo, ¿dónde? De lugar. ¿Cuándo? De tiempo. ¿Cómo? De modo. ¿Para qué? De finalidad. Ejemplo, Tomás cayó de rodillas. Para encontrar el complemento circunstancial debemos preguntarnos, ¿cómo cayó Tomás? Ahora que ya conoces más sobre las oraciones, es momento que sepas que existen oraciones unimembre y bimembres. Una oración puede estar formada por una sola palabra, la cual se llama unimembre. Cállate. Adelante. Este tipo de expresiones contienen una idea completa, aunque se forman por una sola palabra, pueden llevar otras que la acompañen y aún así seguirían siendo unimembres. Cuando el enunciado contiene sujeto y predicado, se llama bimembre. Lección 4. Vocabulario. Objetivo: el estudiante reconocerá las palabras análogas, sinónimas y antónimas de palabras propuestas. Contenido: analogías, sinónimos, antónimos, homófonos, homónimos. ¿Qué son las analogías? En el pensamiento analógico se exige entender los conceptos y las relaciones entre dos conceptos. Asimismo, consiste en identificar las relaciones similares o paralelas que existen entre dos conceptos propuestos. Por ejemplo, elija la opción que contiene una relación semejante a la propuesta en letras mayúsculas. Bienes a valor, lo que. Opción A, trabajo es a descanso. Opción B, pereza es a pecado. Opción C, flojera es a descuido. Opción D, sueño es a dormir. Para contestar este tipo de preguntas, seguimos la lógica de que el bien es un valor y la pereza es un pecado, por tanto, la opción correcta es el inciso B. Otros ejemplos: lunes es a semana, lo que enero es a año. Los sinónimos.
Los sinónimos son las palabras que tienen significados similares o afines, pero se escriben y pronuncian distinto. Por ejemplo, abalanzó, lanzó. Fugarse, escaparse. Los antónimos. Un antónimo es una palabra que tiene significado opuesto respecto de otra palabra. Por ejemplo, explosión, implosión. Frío, calor. Guapo, feo. Homófonos. Son palabras que se pronuncian igual, pero que tienen ligeras variaciones en su escritura, lo que hace que su significado sea distinto. Por ejemplo, caso, caso. Hola, hola. Homónimos. Conceptos que se escriben y pronuncian exactamente igual, pero su significado está determinado por un contexto. Por ejemplo, gato, gato. Banco. Lección 5. Ortografía. Objetivo: identificar los enunciados que tengan la ortografía correcta. Contenido. Reglas básicas de ortografía. Acentuación. La ortografía es una disciplina estrechamente ligada con la lengua, que nos ayuda a escribir correctamente. La ortografía sirve para mantener la unidad del idioma. La lengua oral puede ofrecer diferencias de unas zonas a otras, pero la lengua escrita, mientras se respete la ortografía, será uniforme. Las reglas de ortografía son muy diversas, enseguida te mostramos las reglas principales de ortografía para que practiques. Se escribe con S. Los adjetivos terminados en oso, osa, procedentes de sustantivos. Envidioso, envidiosa. Sustantivos que acaban en ción, procedentes de adjetivos terminados en so, sor. Sible, o. Sibo. Palabras terminadas en ismo, ista. Cristianismo. Pianista. Con las terminaciones ísimo, ísima. Buenísimo. Buenísima. En gentilicios que terminan en ense. Guerrerense. Con las terminaciones enso, ensa. Ofensa. Con la terminación cis. Génesis. Con las terminaciones de adjetivos ordinales. Vigésima. Se escribe con C. Las palabras que terminan en ansia, ansio, encía, uncía, unció. Excepto hortensia. Abundancia, cansancio. Las palabras que terminan en cito, esito, sillo, esillo. Excepto las que se deriven de palabras con S en la última sílaba, bolsa, bolsillo. Pastorcito. Grandecito. Los sustantivos que terminan en don, que proceden palabras acabadas en to y do. Discreto, discreción. Ocupado, ocupación. Se escribe con Z. Los adjetivos que terminan en as y os, procedentes de sustantivos. Audacia, audaz. Velocidad, veloz. Las palabras terminadas en ansa. Excepto gansa y cansa. Danza, semblanza. Las palabras que terminan en asgo. Excepto algunas palabras como rasgo, pelasgo o trasgo. Noviazgo. Las palabras terminadas en aso, asa. Portazo. Los sustantivos terminados en es, esa. Vejez. Las palabras terminadas en suelo, suela. Excepto mocosuelo. Ladronzuelo.
Las palabras terminadas en uso, usa y esno. Lechuzo. Las terminaciones verbales en asco, asca, esco, osco, osca, useo y usea. Complazco. Reconozca. Se escribe con B. Antes de las consonantes L o R. Blanco, bronco. Las partículas bi, bis, bis que significan dos veces. Bimestre, bisabuelo, visco. Palabras que comienzan con bu, ver y bus. Buzo, burla, busca. Después de Q, HA, HE, HI, HO, HU. Cubeta, hibernación. Las terminaciones en BLE y bilidad. Excepto movilidad y civilidad. Contable, contabilidad. Las terminaciones en bundo, bunda. Moribundo. Verbos terminados en aba, abas, ábamos, abais, aban. Caminaba, caminabas. Las partículas AB, ABS, O, OBS y sub. Abdomen, subterráneo. Las partículas bene y bien, que significan bondad. Benefactor. Se escribe con V. Los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iba, ivo. Octavo, brava, abusivo. Las palabras compuestas que empiezan por el prefijo vice y derivadas de villa. Vicepresidente, Villanueva. Después de B, D, I, N. Obvio, envidia. Las palabras derivadas de otras, cuyas primitivas se escriban con V. Vida, vital. Cuando una palabra empiezan con la sílaba AD. Adverbio. En los tiempos presentes del indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. Vayamos, vamos, ve, vaya. En los pretéritos de indicativo y subjuntivo de los verbos estar, andar y tener. Con sus respectivas conjugaciones simples y compuestas. Anduve, estuve, tuve. Se escribe con G. Delante de las vocales A, O, U o de cualquier consonante. Gato, guante. Delante de las vocales E, I, intercalando una U, cuando se pronuncia la U, esta deberá tener diéresis. Guerra, guitarra, guillotina, guijarro, barra diagonal vergüenza, antigüedad, lingüística. En las palabras que terminan con gélico, génico, géneto, gesico, genio, ginio, genario, gesimo, gesimal, ogia, ojica, hijero, higena, ger, gir, higerar, gen, gia, gio, gion, gional, gionario, gioso. Antología, angélico, escoger, antropología, fotogénico, biología, teología, vigésimo, aligerar, nonagésimo, proteger, resurgir, contagioso, lógica, ligero, analgésico, corregir, aligerar. Palabras que llevan el prefijo geo o ges y en las que aparezcan la sílaba gen, gesto, geometría, gestión, geología, regente, gendarme. Hay algunas excepciones: jengibre, genaro, jejen, enajenar, ajeno, berenjena, ajenjo, etc. y los verbos tejer y crujir. Se escribe con J. En todas las palabras que tengan un sonido fuerte y la J vaya seguida de las vocales A, O, U, I, en algunos casos de E, I, Juan, jejen, jefe, jiguero. En las palabras que se inician con ADJ, o, eje. Adjetivo, objeto, adjudicar, adjunto, ejemplo, ejercicio, ejecutar. En las palabras que terminan en AGE.
pasaje, hospedaje, montaje. En las palabras que terminan en jero, jera, jería, cerrajería, relojería. En los pretéritos de los verbos terminados en ducir. Conducir, conduje, aducir, aduje. Los verbos terminados en jar, ja. Festejar, trabajar, ojear. Se escribe con doble L. Los verbos que terminan en yir y las palabras que se relacionan con ellos. Zambullir. Palabras terminadas en illo, illa. Ladrillo. Ardilla. Se escribe con Y. Cuando la palabra termina en diptongo. Hoy, Paraguay. Las formas verbales conjugadas de infinitivos terminados en huir. Construir, construyo. Disminuir, disminuyo. Se escribe con H. Las palabras que comienzan con hidro o hidro. Hidratar, hidrógeno. Las palabras que comienzan con H y P. Excepto, hipo de veneno, hipomeico de ácido, ipecacuana que es planta medicinal. Hiperbatón, hipócrita. Las palabras que comienzan con homo, hétero, hexa, hepta, ect, hecto, en, ig. Excepto, homoplato. Homófono, heterosexual, hexaedro, heptasílabo. Las palabras que comienzan con excepto, umbral, umbría, umbilical, umbela. Humano. Las palabras que comienzan con ost, ist, ost, ou, y, ol. Excepto, istmo, ostra y olga. Hospital, herbolaria, historia, hostería. Las palabras que comienzan con erm o excepto, Ernesto, Ernestina, ermitaño, ermita. Hermano, hernia. Las palabras que comienzan con ia, ie, ua, ui. Hiato, hierro, huasteco, huir. En las interjecciones. A, e, o, hola. Se escribe con doble R. Cuando va en medio de vocales y el sonido es fuerte. Forraje, borrar. Cuando se forman palabras compuestas y la segunda comienza con R. Autorretrato. Se escribe con R. En las palabras en que suena suave, se escribe R. Moral, pera. La R suena fuerte después de N, L, S y B, pero no se duplica. Sonrisa, Israel. Acentuación. Es el sonido fuerte de una determinada sílaba en una palabra. En las palabras hay una sílaba en la que se recarga la pronunciación, la cual se llama sílaba tónica. Las sílabas restantes de la palabra se llaman átonas, es decir, sin tono. Cuando la sílaba tónica lleva una tilde sobre una vocal, se llama acento ortográfico. Cuando solo se pronuncia se denomina acento prosódico. Reglas de acentuación. Existen 4 maneras de clasificar las palabras de acuerdo con la sílaba tónica. Estas son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Palabras agudas. Son las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, llevan tilde las terminadas en n, s o vocal. Quizá, tapón, compás. Palabras graves. Son las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, llevan tilde las terminadas en consonante excepto, n, s y vocales. Lápiz, cóndor. Palabras esdrújulas. Estas palabras llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde. Música, química. Sobreesdrújulas. Son las palabras que llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde.
Comunícamelo, fácilmente. Los adverbios que terminan en la palabra mente conservan el acento del adjetivo de donde se han formado. Fácil, fácilmente. Hábil, hábilmente. Los monosílabos no se acentúan, incluso los verbales. Fue, dio, vio, fe, fui. Acento diacrítico. Se coloca en algunas palabras para distinguir el significado y la función de otras palabras de igual escritura, pero de distinto significado. No me gustó el concierto. Me lo platicó él. En el ejemplo anterior hay dos oraciones con dos palabras iguales, él, pero con diferente función gramatical. En la primera oración, él es un artículo y no se acentúa. En cambio, en la segunda, él hace la función de un pronombre personal y, por tanto, es necesario colocar la tilde para establecer la diferencia. Puedes consultar más sobre este tema en el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Lección 6. Redacción. Objetivo: identificar los errores de concordancia en ejemplos propuestos. La redacción es la expresión escrita de nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, etc., la cual debe ser completa, clara y precisa. El lenguaje constituye nuestro medio de comunicación por excelencia. Nuestra forma de usar el lenguaje es una especie de tarjeta de presentación, habla de nosotros, dice cómo somos y quiénes somos. Una buena redacción es el resultado, por una parte, del conocimiento de la lengua y, por la otra, de la práctica. Para mejorar tu redacción es más importante la práctica. A continuación te ofrecemos unos consejos para mejorar tu redacción. Evita repetir la misma palabra varias veces dentro del mismo párrafo. Separa tus ideas usando puntuación. Verificar la lógica de la oración. Algunos errores de redacción. Error: vengancen a la casa. Se debe decir, vengan a la casa. Error: quizá vamos a la playa. Se debe decir, quizá vayamos a la playa. Error: contestamos los ejercicios de acuerdo al libro. Se debe decir, contestamos los ejercicios de acuerdo con el libro. Error: sígueme cantando, amor eterno. Se debe decir, sigue cantándome, amor eterno. Error: los jugadores no buscan el empate sino el triunfo. Se debe escribir, los jugadores no buscan el empate sino el triunfo. El verbo haber es unipersonal, por tanto, se utiliza hay o hubo. Error: hubieron muchos casos sin resolverse. Se debe decir, hubo muchos casos sin resolverse. Lección 7. Comprensión de la lectura. Objetivo: identificar las ideas principales y secundarias en un texto. La palabra comprensión etimológicamente significa alcanzar o captar algo. Toda lectura, en sentido estricto, debiera ser lectura de comprensión, ya que su finalidad es captar el significado de las palabras que describen los objetos o las ideas. El lector auténtico debe ser capaz de traducir a sus propios términos cotidianos la experiencia que le dejó la lectura. En un texto se pueden distinguir diferentes tipos de ideas, una general, unas principales, otras secundarias y complementarias. La idea general es el núcleo del texto, puesto que en ella gira todo el texto y se derivan las demás. Las ideas principales coordinan la estructura del texto y también constituyen la base del escrito. Las ideas secundarias siguen a partir de la idea principal, cuya función primordial es ampliar o precisar la información del escrito.
Las ideas complementarias adicionan una información más de las ideas secundarias. Recomendaciones para lograr una buena comprensión de un texto. Para una buena comprensión de un texto se sugieren las siguientes actividades. 1. Leer el texto completo. 2. Subrayar las palabras cuyo significado desconozca y buscarlas en el diccionario. 3. Dividir el texto en párrafos pequeños. 4. Buscar las ideas centrales en cada párrafo. 5. Reunir las ideas para tener una concepción general del escrito. 6. Localizar datos, acontecimientos, personajes, conclusiones y título. Antes de responder preguntas de lectura de comprensión, lee el texto completo sin intentar responder las preguntas. Esto te permitirá tener una comprensión completa de la lectura y poder entender el mensaje final. Todas las técnicas para una eficiente lectura de comprensión tienen que referirse a la captación de los dos elementos del contenido. Aquí sugerimos las siguientes. A. Formulación de preguntas. Para captar la idea principal o el enunciado nuclear de un párrafo, ayuda mucho la formulación de preguntas adecuadas. Si podemos dar respuesta a tales preguntas, habremos captado lo que nos interesa. B. Terminología. El otro aspecto del contenido es la jerarquía entre los conceptos. De aquí se desprende que en la terminología propia de un texto se encuentran varios niveles. Hemos llegado al final de la sección de español de la guía para examen de ingreso a la universidad. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda visitar nuestra página, blogdeunestudiante.com.